Hoy hemos tenido un día aquí en el Meta bastante intenso. Comenzamos visitando las instalaciones de Ecopetrol, mirando los esfuerzos que han hecho aún pequeños y marginales en relación a energías limpias, que es por donde yo creo que Ecopetrol podría tener futuro en las próximas décadas en Colombia. Esa instalación que allá llaman San Fernando, que genera más o menos 80 megavatios, debería ser ya el ejemplo a seguir por todos los municipios del Meta y de Colombia, donde haya radiación solar intensa, porque es una forma de producir energía barata sin afectación al medio ambiente. Fíjense ustedes cómo se liga. A veces es difícil encontrar los caminos comunicantes entre la inundación y las energías limpias. Pero resulta que es precisamente la crisis climática el producto exclusivo de usar energías fósiles por los gases efecto invernadero que calientan el planeta y están, y cada vez peor en el tiempo, cambiando los patrones del clima. Pasar, y es una responsabilidad más de los países ricos del mundo, hacia matrices de energías limpias que no produzcan gases de efecto invernadero, se volvió indispensable si queremos que la humanidad siga viva en el planeta. Este COVID que acabamos de pasar, de acuerdo a algunos estudios aún no corroborados de la Universidad de Cambridge, tiene su origen en temas que tienen que ver con la crisis climática, porque al cambiar los pisos térmicos de ciertas frutas, cambió la ruta de los murciélagos, y alguno que tenía el virus se puso en contacto con nosotros. Y miren lo que ha producido. En perspectiva, si no hiciéramos nada, la situación cada vez será peor. Es decir, lo que tendremos son gobiernos que van de urgencia en urgencia, de emergencia en emergencia, y sociedades cada vez más afectadas por las circunstancias que significa la crisis del clima en todo el globo terráqueo. Entonces el tema de energías limpias se nos vuelve fundamental. Descarbonizar la economía. En el Consejo de Ministros del lunes, que dedicamos prácticamente toda la reunión a este tema, y es importante que lo vayamos socializando, recibimos el informe del IDEAM, institución del gobierno, y la probabilidad para los 3 meses que vienen, si es que no más, es básicamente que tendremos unas situaciones peores en un 40% en muchas regiones del país que el invierno del año 2010, que ustedes recordarán fue el más duro en los últimos tiempos. No tanto por la intensidad de las lluvias, sino por la permanencia de las lluvias en el tiempo, que vienen ya desde el año pasado. Eso no se veía en el 2010. Van elevando el nivel freático de los suelos, los van colapsando en términos de cantidades de agua, van creciendo los ríos, se van llenando los embalses. Hoy están en un 98% y no alcanza a desaguar, llamémoslo así, en este momento que es un paréntesis, y viene la siguiente oleada invernal, septiembre, octubre, noviembre, que tendremos situaciones complicadas, muy complicadas. Y entonces nos toca prepararnos. La idea del Consejo de Ministros era precisamente variar
de entrada en el gobierno estamos estrenando, acaba de posesionarse esta mañana Javier Pava aquí presente, que será el responsable directo del cambio de concepción con que tenemos que afrontar la crisis climática. En general, lo que se ha hecho es atender emergencias. La persona cuando ya se está ahogando, cuando ya se cayó la casa, cuando hay que trasladarla a otro lugar, darles una plata, es lo que se ha hecho en estas últimas décadas, un dinero, con eso se entiende superado el problema. La sumatoria global de esos dineros es una enorme cantidad. Lo que queremos es prevenir, es disminuir el riesgo. Ojalá no se presentaran víctimas. Es diferente una concepción alrededor de la emergencia que una concepción alrededor de la disminución del riesgo. Claro, no tenemos mucho tiempo. Debió hacerse desde antes. Disminuir el riesgo en estos casos de oleadas invernales significa tener mapas de riesgo antes que nada. Con los mapas del IDEAM, porque la orden legal de hacer los mapas de riesgo ya estaba impartida y no se ha cumplido, solo 12 municipios en toda Colombia han hecho mapas de riesgo. Hay como una especie de evasión del problema por parte de las autoridades locales y básicamente porque hacer un mapa de riesgo significa, 2, saber cuánta población está en riesgo allí ubicada en esas zonas. 3, hay que reubicar y eso vale. Y cuando eso vale, entonces un alcalde, una alcaldesa se dice, miércoles, ¿y ahora con qué plata voy a hacer eso? Mejor no toquemos el problema, mejor esperar y si las circunstancias dieran, actuar con la concepción de emergencia, que ya es ir a sacar familias. Los mapas de riesgo, de alguna manera, los podemos hacer con el informe del IDEAM, que ojalá sean más precisos. Todo esto son probabilidades. Nos muestra los escenarios diferentes en los siguientes meses, indudablemente el meta en general, por las vertientes, por deslizamientos de tierra y por inundaciones de los ríos, pues va a tener un problema. Es una de las regiones con varias en la costa Caribe, en Antioquia, en Nariño, etcétera, en Santanderes, que más puede tener intensidad en esta crisis climática. El mapa de riesgo, entonces, con el IDEAM, nos va a mostrar una serie de familias en el campo y en la ciudad que hay que reubicar. Yo lo que he pedido es que esas reubicaciones sean permanentes. No es a un albergue, que es la emergencia, cuando toca, toca. Es básicamente para hacer de la crisis una oportunidad. Porque si lo mira uno desde la perspectiva del campo, campesinos, familias campesinas viviendo en alto riesgo, comunidades indígenas, al reubicarlas, que tienen que tener uso productivo las tierras nuevas, pues nos plantea de hecho un tema que es fundamental, la reforma agraria. Y cuando se mira desde la perspectiva de la ciudad, implica la posibilidad de urbanismos, de hábitat conviviales con la dignidad humana, precisamente para la población más pobre, porque en general, no siempre es así, pero en general la población que habita las zonas de alto riesgo es la población pobre de Colombia. Porque el que tiene con qué, pues se ubica él mismo. Ya todas las ciudades saben, es muy difícil, aunque sí sucedió en Bogotá, que barrios de alto estrato pues estén mal ubicados. En Bogotá sí sucedió. Y seguramente que hay casos y otros ejemplos. Pero en general es la familia pobre la afectada. Estas indicaciones se van a dar en todo el país, se están dando en todo el país. Alistarnos, no esperar
ya cuando sea tarde. Reubicarse es un problema, es complejo, es un proceso, a nadie le gusta salir de donde está. La inercia lleva a eso. Solo es posible si lo que viene para una familia es mejor que como está. Si no, la reubicación fracasa. Si va a empeorar sus circunstancias, pues nadie se reubica. Si va a mejorar sus circunstancias de vida, la reubicación es posible. Ya el doctor Pau aquí presente y los decretos y resoluciones que saldrán sobre esta materia para todo el país traerán los instrumentos más adecuados. Indudablemente esto significa plata, y plata es lo que no hay. Pero tenemos que afrontar las cosas como es. De la crisis, una oportunidad. Aquí, entonces, tenemos un ejemplo simbólico, porque obviamente solo caben 85 familias, entonces, y tiene que ver más con el esfuerzo de la alcaldía de cobrarse los impuestos que no ha pagado la SAE, y entonces a partir de ahí se hizo posible, el cambio de gobierno pues lo determinó, el que estos lotes puedan servir en el programa de adaptación de la ciudad de Villavicencio a la crisis climática. Para hacer vivienda, ojo, no es simplemente vivienda, es hacer hábitat. Hábitat. No es una vivienda, es hábitat. El hábitat es fundamental si queremos que la calidad de vida aumente en este país. La SAE va a cambiar. La SAE es, para quienes no tengan la información, Sociedad de Activos Especiales, el lugar institucional donde llegan los bienes de la mafia, o probablemente de la mafia, a través de los procesos de extinción del dominio. Hay bienes que cumplen ya la extinción, son extinguidos, dejan de ser de la mafia, pasan a ser del Estado. Y hay bienes que están en procesos jurídicos terribles, con abogados de un lado, del otro, duran años en decidir si el bien pasa al Estado o no. Para ambos tipos de bienes, tanto los que están en proceso jurídico como los que ya se les extinguió el dominio, la directriz que hemos dado es que esos bienes se ponen al servicio del pueblo. Y este es un ejemplo concreto. Aquí comenzamos, aquí en Villavicencio, con este lote, estos lotes. Son billones de pesos los que están allí guardados, en todo tipo de bienes, apartamentos de lujo, casas de lujo, tierras, dineros, joyas, esmeraldas, oro, arte, etcétera. Todo eso puede tener una función social. Todo. Porque si es un apartamento, pues ahí se pueden instalar oficinas de una fundación, de cualquier materia que quiera atender a la población. En general, han existido enormes procesos de corrupción dentro de la SAE. La misma mafia ha querido devolverse sus bienes y ha utilizado el Estado para ello. Y entonces, a través de los arriendos, quedan en manos de ellos mismos, como si no hubiera pasado nada. La clase política ha echado mano allí para quedarse con tal cual bien, con sus amigos, etcétera. Ha sido el escenario, digamos, un tanto oscuro de algo que el Estado en realidad no ha tenido una política. ¿Qué hacer con eso? Venderlos, no venderlos, recuperar la plata, etcétera. Nosotros queremos tener una política. Allí se puede montar una economía en el tamaño de esos bienes. Una economía, fíjense ustedes que en el fondo es propiedad del Estado, lo que hay allí, pero que debe tener
iniciativa privada popular. Todos los bienes de tipo agrario deben ponerse a producir y deben ser entregados al campesinado, así sean formas de arriendo, si es que jurídicamente no podemos hacerlo de otra manera. Arriendos baratos que permitan que una familia campesina en esas tierras pueda obtener rentabilidad en los cultivos. Si son lotes urbanos, pues vivienda y hábitat popular. Si son otro tipo de bienes, ya veremos cómo logran una funcionalidad. Allí puede aparecer una especie de economía social, porque ni es del Estado propiamente, aunque sea la base de eso, ni es de la gran empresa privada. Perfectamente el Estado puede entregar eso a título de comodatos o de arriendos o de figuras jurídicas a asociaciones de productores campesinos, de productores de alimentos, de jóvenes que quieran poner cooperativas para innovar, para hacer audiovisuales, para hacer empresas al estilo de la juventud de hoy, para asociaciones de mujeres, sobre los cuales entonces puedan tener espacios donde fortalecerse, etcétera. La SAE entonces va a presentar su programa de entrega, entre comillas, de este tipo de bienes a la sociedad colombiana y comenzamos aquí en Villavicencio. Con este lote que espero que me vengan y me inviten aquí y vuelva a estar para ir viendo cómo van apareciendo las casas de la gente. Esos bienes pueden tener un uso precisamente en esta crisis que se avecina de tipo climático. Ahora, recomiendo para todo el Meta, para la ciudad de Villavicencio, alistar el mapa de riesgo a la fuerza pública, aquí que todos sus mandos están presentes, alistarse. La fuerza pública en realidad es más del tipo de organización para la emergencia que para la prevención, igual que bomberos, igual que la defensa civil y otras entidades que tienen que ver con estos hechos. Pero hay que alistarse, porque vamos a tener una situación crítica. Yo esperaría de las organizaciones que andan en armas por ahí, que de alguna manera estas palabras les llegaran, anunciando la gravedad de lo que se avecina. Porque si estamos en medio de una oleada invernal donde toca salvar gentes, qué terrible sería que además el cruce de los disparos impidiera la labor en muchas regiones de Colombia. ¿Cómo se puede llevar el ejército a salvar familias y al otro lado de la esquina está lista la emboscada, por ejemplo? El batallón de ingenieros, los batallones de ingenieros, ¿cómo nos podrían ayudar a comunicar? Seguramente que caerán muchos puentes, a volver a reconstruir, a comunicar el territorio, y de pronto detrás de la montaña en el filo está lista la emboscada. Yo les diría a esas organizaciones que por la gravedad de la situación que se avecina, hagan tregua. Llegó un momento, ya ustedes lo verán, menos que el IDEAM se equivoque. Muchos no les gustan los pronósticos climáticos, pero yo creo que está acertado. Van a llegar momentos en donde toda la sociedad colombiana tiene que alistarse a la solidaridad. El Estado el que más. En medio de lo que viene de la oleada invernal, triste sería que continuara una guerra. No le permitiría al Estado ni a sus fuerzas actuar en función de la comunidad. Los equipos de salud, que entre otras van a empezar a implementarse también en el Meta, los equipos de salud preventiva del modelo que le estamos proponiendo a la sociedad colombiana, la fuerza pública, los bomberos, la defensa civil, la policía, el ejército, la fuerza aérea, la armada,
tienen aquí un papel que cumplir estelar en función de defender la vida en medio de la crisis climática. La sociedad toda, organizar los comités municipales donde las personas del común, la sociedad civil, el pueblo, sus organizaciones puedan proponer en medio de las vicisitudes. Porque muchas ideas salen de la gente misma que está viviendo en el territorio. No es equipos técnicos de funcionarios exclusivamente viendo cómo se soluciona el problema. Hay que convocar a la comunidad, los comités, pongan el nombre que sea, de crisis climática. Reunidos tienen que ver, bueno, ya sabemos que vienen 3 meses de más agua. ¿Cómo nos organizamos? ¿Qué ideas hay? ¿La ingeniería sirve o no sirve? La ingeniería no logra contener el agua, sino un rato. Una y otra vez nos estamos dando cuenta que el agua le gana a la ingeniería y que por tanto quizás la mejor manera de adaptarse es liberar los espacios del agua y convivir con el agua, no contra el agua, ojo, porque quizás así lo podríamos hacer más eficaz y mejor. Temas que hablaremos ya en las próximas horas, pero creo que es importante que se convoque a todas las comunidades de Colombia en sus municipios a organizar los comités de crisis climática para prevenir y defendernos de la oleada invernal que viene. Le agradezco, señora gerenta, por su actividad en función de que esto haya sido posible. Esta es nuestra primera simbólica, bueno, no tan simbólica, acción en función de que la SAE le pertenezca al pueblo, dado que recogió los bienes de la mafia, pues qué mejor que esos bienes terminen en manos de la población. Gracias, muy amable.